Sí, desde luego. Y creo que también es un perfil que busca BlaBlaCar y que valora mucho BlaBlaCar, y creo que es un perfil que valora cada vez más empresas, ¿no? Había una cifra que no sé si está actualizada ahora, pero cuando yo me uní a BlaBlaCar, más o menos el 30% de los empleados habían tenido un proyecto emprendedor en su vida, ¿no? O sea que realmente es una empresa que apuesta por ese tipo de perfil. Y, por ejemplo, en España, ahora que lo pienso, los últimos 2 country managers que hemos tenido, igual los 2 venían también de proyectos. De proyectos propios. Sí. El invernadero de We The Root. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Con Beatriz Segura y Andrea Dos Anjos. Más sobre nosotras en wetherroot.com. Bueno, Andrea, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, aquí muy contenta de comenzar otro episodio. Sí, muy guay. Hoy tenemos un invitado muy guay que creemos que va a ser de mucho valor traerlo al episodio. Así que nada, arrancamos. Andrea, si quieres presentarle. Sí, bueno, dependiendo un poco desde donde nos escuches, seguro que han compartido coche con otra persona para trasladarse a alguna ciudad, o incluso has sido tú mismo quien ha estado conduciendo el coche y decidieras compartir tu viaje. Y bueno, si nos estás escuchando y no te suena absolutamente nada, está atento para que te enteres del consumo colaborativo en movilidad, del movimiento cada vez más presente y del cual es referente BlaBlaCar, que es el representante quien nos acompaña. BlaBlaCar es la red social líder en el mundo que conecta conductores con pasajeros para viajar en coche compartido, y algunas de sus cifras cuenta con más de 90 millones de usuarios en 22 países en los que está presente, cuenta con 6 millones de usuarios en España específicamente y 30 millones de kilómetros compartidos por la comunidad. Y gracias a este uso del coche compartido, no solo en 2018 se ahorró la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2, lo cual es bastante impresionante. Y los usuarios de BlaBlaCar han conseguido ahorrar más de 1,4 billones de euros. Cada año se publican más de 2,8 millones de opiniones entre usuarios y bueno, esas son algunas de las grandes cifras que marcan un poco BlaBlaCar, pero hoy lo más interesante es a quien viene a hablar, que es Floren, que es director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal y responsable de la parte más analítica y operacional del negocio. Además da soporte al equipo global en el lanzamiento y seguimiento de nuevos proyectos y verticales de negocio como BlaBlaCar Bus y BlaBlaCar Seguros. Floren aterrizó en España hace ya 10 años, primero para estudiar un doble grado de Administración y Dirección de Empresas entre España y Francia, y se especializó en marketing y comunicación. Y antes de entrar a formar parte de toda esta historia de BlaBlaCar, que ya nos contará un poco más como director de desarrollo, Floren trabajó como marketing product manager en L'Oréal y fundó y dirigió su propia startup Travel Tech en España, Keepis. Y bueno, Floren, ¿cómo estás? Después de esta súper introducción. Sí, desde luego. Pues hola, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo y con BlaBlaCar para esta charla de hoy. Sí, la verdad es que estamos bastante emocionadas por la conversación porque ya te conocemos de antes un poco tu experiencia y eso, y profundizar sobre estos temas seguro que inspirará a muchas personas. Y una pregunta con la que siempre abrimos es ¿qué te ha inspirado últimamente, bien sea desde una persona, un libro, una película, algo que nos quieras comentar que te haya inspirado en las últimas semanas? Pues mira, sabía que venía esa pregunta y empecé a mirar a ver los libros que me había leído este verano y los últimos CDs, los últimos álbums que me he escuchado. Y al final creo que no voy a dar una respuesta creo que no muy interesante porque no es muy original, pero lo que más me ha inspirado últimamente ha sido la vuelta de los viajes. Y este verano he vuelto a disfrutar de lo que es un viaje en etapa casi post-pandemia, digamos, sin tantas restricciones, con más libertad, y creo que no era consciente de lo mucho que lo echaba de menos y de lo mucho que lo necesitaba. Yo creo que a nivel inspiracional es desde luego el redescubrimiento más grande que he tenido esos últimos meses. Sí, sin duda, que si te apasionan un montón los viajes además y trabajas en el sector, y es que sin duda tiene que inspirarte a ti y a muchas personas en esta vuelta, lo que decías, como post-pandemia, entre comillas el post.
Y un poquito, ahora mismo estás trabajando en BlaBlaCar. Cuéntanos un poquito sobre cómo surge, seguramente la audiencia que nos está escuchando conoce BlaBlaCar, pero cuéntanos un poquito porque no sabemos cómo surge la idea y cómo aterrizas tú también en el proyecto, que creo que es muy interesante también saber cómo llegas tú a formar parte de BlaBlaCar. Sí, pues BlaBlaCar nace, la idea empieza a nacer hace unos 15 años en Francia con el fundador principal de la compañía, que es Frédéric Marchella, que es francés, y que tenía que ir para Navidades, tenía que ir a su pueblo, al pueblo de su familia, pero resultaba que para este justo era el fin de Navidad, pues estaban ya todos los trenes completos, ¿no? Entonces estaba buscando alternativas de viaje y era imposible llegar a su pueblo a tiempo para la fiesta de Navidad. Así que tuvo que engañar a su hermana, que le tuvo que pedir, por favor, que se desviara, porque ella venía de otro sitio, que se desviara como 2 o 3 horas para ir a buscarle en París y ir juntos de París al pueblo que creo que era en Normandía, pero a lo mejor me lo estoy inventando, de donde es su familia, ¿no? Así que bueno, la hermana pues le hace ese favor, se desvía, va a buscar a su hermano y van juntos a esta cena familiar. Y hombre, pues durante el viaje pues se dan cuenta de que lo que hemos visto todos, ¿no? Lo que hemos experimentado todos en nuestra vida, que la mayoría de los coches que ves a tu alrededor pues van vacíos, o van con una persona o con 2 y tienen todos esos asientos vacíos. Y eso pues al final le provoca una cierta rabia, ¿no? De decir, pues mira, seguro que de todos esos coches que veo aquí, seguro que alguno hacía un trayecto similar al que estoy haciendo yo y no hubiera tenido que ir a molestar a mi hermana ni nada, sino que me hubiera podido llevar él mismo en su coche y hacer... transformar todos esos asientos vacíos en una red eficiente, ¿no? Para conectar personas y para conectar puntos, ciudades o pueblos del territorio. Ahí es cuando empezó a nacer la idea, que no, o sea, cuando lo piensas no es nada revolucionario, al final es una práctica que todos hemos conocido, que nuestros padres, nuestros abuelos conocían también, pero en su época era a lo mejor ir a la estación a la gasolinera de las afueras del pueblo, de la ciudad, o hacer autostop debajo de un puente, en una rotonda o algo así, y rezar para que alguien te cogiera en las siguientes 3-4 horas y que además vayan más o menos donde tú querías, ¿no? Al final es una práctica que ya existía, ¿no? Es pues intentar aprovechar esos recursos que ya existen, que son esos coches que ya van por nuestras carreteras, pero digitalizarlo y al digitalizarlo, pues hacerlo mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más cómodo y democratizar un poco ese uso del coche compartido, de lo que se llama el carpooling, ¿no? Uh-huh. Y así es más o menos como nace la idea, ya te digo, hace 15 años, es verdad que luego en Francia se lanzó como más o menos 2 años después, con el primer prototipo ya funcionando y tal, y en España ya llevamos casi 12 años, dentro de poco vamos a hacer 12 años. Wow. ¿Y cómo aterrizo yo aquí? Que era la otra parte de tu pregunta. Pues por muchas casualidades de la vida, como siempre, pero yo empiezo mi carrera aquí en España en marketing, que es lo que terminé estudiando y lo que más me interesaba. Entré a formar parte de L'Oréal, que es esa gran escuela de marketing que todos te venden durante la carrera, con muchas otras empresas, pero es una de ellas. Y es verdad que es realmente un auténtico máster de marketing, sobre todo de productos de consumo. Estuve cerca de 4 años en L'Oréal y ya después de 4 años, que al final no son tantos, pero ya, no sé, a lo mejor estaba lanzando mi 3ª o 4ª campaña de champús para cabello rizado o algo así y dije, mira, necesito un cambio. Y me fui a buscar un cambio en algo que siempre me llamaba la atención y que creo que muchas personas que trabajan en marketing en general tienen esa inquietud, que es el emprender, ¿no? Y montó un pequeño proyecto aquí en España, basado aquí en Madrid, en un sector que me interesaba mucho más que el de la cosmética o de los champús, en mi caso, que es el sector de travel tech, el sector de los viajes y el sector de la tecnología dentro del mundo de los viajes.
montó una pequeña estructura que se llama Keepies, que lo que hacíamos era crear consignas colaborativas, es decir, un problema que yo había vivido en primera persona de tener un vuelo un domingo a las 10 de la noche y tener el checkout del Airbnb a las 10 de la mañana y estar todo el día con tu maleta, ¿no? Pues crear una red de pequeños puntos de consigna colaborativa que podían ser pues, hoteles que tenían una consigna para sus clientes y lo abrían a gente del barrio, a gente de Airbnb, ese tipo de cosas. Podían ser un coffee shop, por ejemplo, con un almacén que no utilizaba. Podría ser una tienda de alquiler de bicis, que son típicas tiendas que tienen un mogollón de espacio de almacén y que son todos esos que tienen muchos metros cuadrados que no rentabilizan y que podían rentabilizar a través de ese servicio. Y bueno, empezamos a construir sobre esta idea, a construir esa red de consignas por toda España y estuvimos casi 3 años con este proyecto. Y después pues surge la oportunidad de unirme a BlaBlaCar. Entonces BlaBlaCar, pues yo como un buen francés, aunque llevo ya mucho tiempo en España, pero BlaBlaCar era una empresa que tenía siempre en mente como un gran ejemplo de éxito de startup y tecnológica francesa y europea en general, que en ese momento no había tantos ejemplos, ahora hay muchísimos más. Y además pues encajaba con todas las casillas de lo que ya había experimentado y de lo que me gustaba, ¿no? Era economía colaborativa, economía de plataformas, tipo de business model marketplace, que yo ya con mi proyecto emprendedor había empezado a tocar, sector del viaje y un tema que me apasiona desde siempre y donde no tenía tanta experiencia, que es más vinculado a la movilidad. Y entonces pues tenía esa pequeña casilla además, que era movilidad, que me apetecía mucho conocer. Y además era un momento muy interesante porque yo entré de director de desarrollo de negocio con un BlaBlaCar que llevaba en ese momento, pues no sé, 8 o 9 años en España y con el modelo de coche compartido y se estaba empezando a diversificar y a abrir pues la parte de bus BlaBlaCar, la parte de seguros también, como que se estaba cambiando, ¿no? Era un momento muy interesante para unirse a la empresa. Y aquí empecé, hace ya pues 2 años y medio. Uh-huh. ¿Y en qué quedó la etapa emprendedora? Porque nos has dejado un poco con... Queremos saber más, ¿no? O sea, ¿dónde quedó ese proyecto? Y también, bueno, ¿cuánto de ese Floren emprendedor te acompaña en BlaBlaCar? Porque al final yo creo que, bueno, todos los que estamos aquí, aunque trabajes por cuenta ajena, por así decirlo, llevas ese gen emprendedor dentro y en tu día a día, o sea, hay mucho de tu forma de ser, de tu forma de atacar los problemas que vienen de ahí, ¿no? Sí, desde luego. Y creo que también es un perfil que busca BlaBlaCar y que valora mucho BlaBlaCar y creo que es un perfil que valora cada vez más empresas, ¿no? Había una cifra que no sé si está actualizada ahora, pero cuando yo me uní a BlaBlaCar, más o menos el 30% de los empleados habían tenido un proyecto emprendedor en su vida, ¿no? O sea que realmente es una empresa que apuesta por ese tipo de perfil. Y, por ejemplo, en España, ahora que lo pienso, los últimos 2 country managers que hemos tenido, igual los 2 venían también de proyectos. De proyectos propios. Sí. ¿Qué pasó con el mío? Pues eso daría para una charla muy larga. paso de todo. Todavía el proyecto sigue por aquí de alguna forma. O sea, si uno busca ahora Keepies, K-W-P-I-Z, todavía se encuentra una cosa que ahora ya se llama Luggage Heroes, que yo ya no formo parte y no tengo nada que ver, pero el proyecto sigue vivo de alguna forma. Eso fue una gran satisfacción por mi parte. O sea, se consiguió, a pesar de que hubo problemas con el socio industrial que entró en el capital, etcétera, etcétera, que llevó a decir, mira, es que con esta sociedad que hemos creado, con esta estructura, no vamos a ningún lado, mejor cerrar ahora de buena forma y dejar que este proyecto siga por otro lado, pues ha sido una gran satisfacción. Hoy en día se puede encontrar con Luggage Heroes, por ejemplo, que si uno busca Keepies va a ser dirigido hacia ahí y se ve cómo sigue presente ese proyecto y además creo que han sabido sobrevivir a la crisis de la pandemia y del sector viaje, que sinceramente yo me alegro de no haberlo vivido del lado de la pequeña startup porque ha tenido que ser un desafío muy importante. Muy grande.
Sí, sí que ha sido un desafío. Y cuando hiciste este cambio, o sea, de emprendedor a entrar en BlaBlaCar, a pseudoemprendedor, porque también era algo nuevo aquí, ¿hay alguien o algo que te haya inspirado a hacer este cambio, o sea, a tomar esa decisión? Pues no sabría decirte alguien alguien en particular, pero sí que el equipo local que había en ese momento en BlaBlaCar, que yo empecé a conocer pues cuando terminé mi aventura emprendedora, mi idea era cogerme un tiempo después de haber luchado durante 3 años sin vacaciones con pues el tema de remuneración que siempre ha sido complicado y todo ese tipo de cosas. Pues al final, como no terminó del todo mal la aventura, pues dije, me voy a tomar unos meses para descansar, para pensar en la próxima etapa, pero para cogérmelo con calma, ¿no? Y aceptar. Y de repente BlaBlaCar, la oportunidad de BlaBlaCar pasó por ahí y se adelantó todo, se precipitó todo. Y ahí es cuando conocí al equipo de BlaBlaCar que había en ese momento, sobre todo pues con Álvaro Zamácola, que era el country manager, con Itziar García, que sigue siendo nuestra directora de comunicación hoy en día, con Pilar, que era de marketing, y realmente pues me enamoré tanto del proyecto, de la empresa, como del equipo que había allí y de los valores de la empresa, ¿no? Y, la empresa tiene 5 valores distintos en cuanto a cultura de empresa, pero hay uno como uno paraguas, ¿no? Debajo del cual están todo, que es Fun and Serious, y que realmente es muy tangible cuando trabajas en BlaBlaCar, y cuando empiezas a hablar con sus empleados pues se nota enseguida, ¿no? Que, pues en el día a día hay la misma cantidad de fun que de serious en esta empresa, y es una empresa que aunque es lo que llamamos ahora una scale-up, es decir, que ya no es tanto de startup, sino que está en un paso ya un poquito más allá, aunque es una scale-up, pues sigue teniendo ese espíritu emprendedor, ese espíritu aventurero, ese espíritu de testar cosas, de lanzar al mercado, de probar, de hacer test A/B, de todo, como si fuera una startup early stage, que es lo que más me ha llamado la atención y lo que terminó de convencerme de, oye, si vas a esta empresa, aunque ya es una grande dentro de las startups, pues sigues teniendo ese espíritu de emprendimiento y sigues teniendo muchísima autonomía. A nivel país, nosotros somos una entidad local, ¿no? La matriz está en Francia. Tenemos una autonomía para hacer cosas a nivel local y para testar cosas solo en España o en Portugal, pues que es muy difícil encontrar en otras estructuras. Claro. Sí, creo que es muy interesante esto que comentas también, porque también lo hemos traído en otros episodios en el podcast, que también, bueno, a nivel vital, o sea, eso, cuando te llegó la oportunidad, tuviste que evaluar si seguías con tu proyecto o entrabas a una empresa. Y también lo comentamos aquí muchas veces, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, por circunstancias, pues hay que dejar proyectos de lado o hay que enfocarse en lo que vitalmente en ese momento necesitas. Y creo que es muy interesante también que lo comentemos ahora porque eso se puede dar, ¿no? Y como veíamos antes o como comentábamos, o sea, ese sentimiento emprendedor o esas ganas de hacer las cosas, la empresa también lo puede fomentar, incluso lo puede premiar, ¿no? Como comentabas, es un perfil que en BlaBlaCar se busca, y en su forma de trabajar en el día a día es su forma de operar, ¿no? O sea, testar, seguir con esa libertad, etcétera. Y a ti, en tu perfil profesional, pues te ha ido muy bien, ¿no? O sea, decir, oye, pues dejo este proyecto aparcado un momento y luego el día de mañana, quién sabe si lanzarás otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, pero totalmente. Sí. Y en cuanto a BlaBlaCar, desde que entraste, creo que es interesante también. ¿Has visto algún cambio? O sea, ¿cómo ha evolucionado el proyecto desde ese primer contacto que tuviste con la empresa y durante estos años? Bueno, pandemia incluida, recuperación de pandemia, que estamos en ello incluido. Habrás visto un montón de cosas que han evolucionado y también cómo el mercado está evolucionando, ¿no? O sea, cómo el usuario se va adaptando a normalizar el servicio. Bueno, yo soy fan total, uso BlaBlaCar mucho. Pero bueno, me imagino que todo eso ha evolucionado también en 2 años y medio, comentabas que llevabas, ¿no? En esos 2 años y medio habrán pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas y lo vemos tanto en la comunidad como en la etapa en la que se encuentra ahora la compañía y en esa estrategia de
diversificarse, que ya os he medio comentado, pero a nivel comunidad pues se ve como, por ejemplo, tenemos ahora una comunidad mucho más diversa. Pues hace tiempo estábamos en una edad media de unos 24 años y teníamos esa imagen de ser o sea, un servicio para gente muy joven, para estudiantes básicamente. Ahora hoy en día ya estamos por encima de 30, estamos en 32 de edad media y se nota mucho en nuestra comunidad de usuarios, ¿no? Estamos ya en más de 6 millones de usuarios y realmente en un BlaBlaCar te encuentras de todo. Y esto es la magia de BlaBlaCar, ¿no? Y es lo interesante también, es que al final te permite pues, conocer a personas nuevas, a personas que no te encontrarías porque no forman parte de tu círculo, tal. Y de hecho tenemos muchas historias muy bonitas de encuentros en BlaBlaCar. Tenemos una cifra que nos gusta mucho y que actualizamos cada tiempo, que es el número de personas que cree que en un BlaBlaCar se generan conversaciones interesantes y que hasta 2 personas con puntos totalmente distintas pueden llegar a entenderse, ¿no? Y para más del 95% de nuestros usuarios es el caso. Entonces, en un BlaBlaCar se crea un ambiente como muy positivo y yo creo que se forman, pues se crean unos encuentros realmente muy, muy importantes y muy interesantes y eso forma parte de la experiencia BlaBlaCar. Luego tenemos, bueno, pues la compañía se está también diversificando y ya no solo quiere ofrecer experiencia de coche compartido, sino que quiere ir más allá y quiere ofrecer una movilidad más eficiente a sus usuarios. Entonces, históricamente es rellenar asientos vacíos y hacer más eficientes los coches, pero también lo quiere hacer con los autobuses y rellenar asientos vacíos en autobuses y crear una red eficiente de autobús. Y en el futuro lo mismo con los trenes, ¿no? Pero es todo con la misma visión de fomentar una movilidad pues más multimodal, en este caso, sostenible y eficiente. Y bueno, pues en eso estamos. Es verdad que cada país tiene su ritmo. Aquí tenemos una legislación que limita, por ejemplo, lo que podemos hacer con los buses y solo tenemos trayectos internacionales por el momento. Pero estamos trabajando en esa dirección. Y para volver un poco al tema comunidad, también es una cosa que estamos viendo, que creo que lo vemos todos en nuestro día a día también, es como hace unos años el factor ahorro era el número 1 para usar BlaBlaCar, con muchísima diferencia. Yo creo que hoy en día seguiría siendo el número 1, sobre todo ahora actualmente, pues después de una pandemia, con los precios de la gasolina como están hoy en día y tal. Pero vemos como el factor sostenibilidad, por ejemplo, coge cada vez más importancia, ¿no? Y antes era un factor ahí, un nice to have, y ahora realmente es un factor que determina la elección de BlaBlaCar, y vemos que es una inquietud cada vez más importante para nuestros usuarios. Y para la empresa, ¿no? O sea, desde tu rol, ¿cómo te involucras en este cambio de hábitos de consumo o en esta creación de conciencia? ¿Tienes alguna tarea o algún contacto directamente con estas funciones más en la parte de sostenibilidad o cambio de mentalidad del usuario? Bueno, digamos que está un poco en todo lo que hacemos. Al final, o sea, es una parte intrínseca de lo que somos y de por cómo nacimos y de por qué estamos aquí, es fomentar esa movilidad más sostenible y más eficiente. Entonces, realmente está un poco en todas las acciones que hacemos, tanto de marketing como de comunicación, como de producto, pues siempre está la parte de sostenibilidad. Hacemos un estudio, ahí Andrea al principio ha dado un par de cifras, hacemos un estudio también de impacto de CO2 que pues, durante la pandemia no hemos renovado, pero lo vamos a renovar dentro de muy poquito. Y luego en el producto pues también estamos trabajando en implementar mejoras para destacar todavía más en el producto las opciones más sostenibles que hay en BlaBlaCar y para que los algoritmos básicamente pues, nos ayuden a proponer los viajes más sostenibles posibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, un algoritmo que tenemos que se llama Boost, que permite desbloquear ciudades de paso, es decir, si yo me voy de Madrid a Burgos, voy a pasar al lado de Buitrago y Lozoya y puedo parar en Buitrago y Lozoya, coger un pasajero y llevármelo a
a Burgos, ¿no? Y desbloqueo así una conexión directa, Buitrago-Lozoya a Burgos, que no existiría sin este algoritmo, porque probablemente el conductor de BlaBlaCar no va a marcar uno por uno todos los pueblos por los cuales va a pasar, y este usuario había tenido que venir a Madrid y luego volver a subir a Burgos, ¿no? Pues, por ejemplo, ese tipo de mejoras a nivel producto, a nivel algoritmo, en este caso, pues son pequeños proyectos, pero que tienen un impacto súper concreto y muy importante en la movilidad del mañana que estamos proponiendo. Sí. Sí, bueno, de hecho yo usé BlaBlaCar para ir a Portugal y paraba en Salamanca y recogió a 2 portuguesas justamente que volvían a Portugal. Entonces, o sea, como que me acabo de acordar y verla, o sea, como que expliques la teoría y llevarlo como a la práctica de nosotras, por ejemplo, que lo hemos usado, es interesante, ¿no? Todo lo que pasa justamente para que te puedan ofrecer esa cosa tan puntual. Y hablabas del tema de la comunidad, ¿no? Para BlaBlaCar la comunidad es súper importante. ¿Tenéis algún sistema de recompensas, eventos? O sea, ¿cómo dinamizáis que esa comunidad siga creciendo y siga siendo fiel a la empresa y a todo lo que defiende el proyecto? Bueno, yo creo que realmente lo interesante dentro del modelo BlaBlaCar es analizar cómo nosotros somos facilitadores, o sea, somos un intermediario, pero la magia que ocurre dentro de nuestra comunidad realmente la crean los usuarios, la crean esos puntos de contacto con los conductores y los pasajeros, y ahí nosotros no estamos. Entonces, simplemente somos un facilitador. Y luego pues ocurren cosas como la que os he contado, ¿no? De dentro del coche, de que gente con perfiles completamente distintos se pueden llevar a entender, que la gente conoce a personas nuevas y tal. Para nosotros es tan importante que tenemos algo que creo que le damos, hablamos poco de ello, pero realmente fue de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a BlaBlaCar, es que en nuestro chat de la web, por ejemplo, si hablas por el chat, el que te va a contestar es un usuario de BlaBlaCar. O sea, tenemos un servicio de atención al cliente que contesta emails, que contesta en redes sociales y tal, pero tenemos también lo que llamamos los helpers, que son usuarios fans de la marca, con mucha experiencia y que son mucho más adecuados para tener un diálogo, una conversación de tú a tú con un usuario nuevo que no sabe muy bien cómo funciona y para hablar con él en el chat de la web, ¿no? Y o sea, ese es el poder de la comunidad, de la confianza que esta empresa, yo he llegado ya cuando esto estaba establecido, pero que esta empresa ha conseguido crear. Y realmente es impresionante. O sea, nosotros luego, pues, ¿qué podemos hacer por parte de la empresa a nivel local, de marketing y tal? Pues multiplicar los puntos de contacto tanto a través de redes sociales como de CRM, y creo que durante la pandemia hemos dado un paso más y somos cada vez más proactivos y cada vez más hacemos campañas locales, multiplicamos los touchpoints con CRM, con redes sociales. Era importante pues para mantener un cierto engagement, ¿no? Durante la pandemia, cuando no se podía viajar, para seguir ahí y para poder escuchar a nuestra comunidad, porque pues siendo un marketplace de economía colaborativa es importante para cualquier empresa, pero en nuestro caso es primordial, ¿no? Estar siempre a la escucha de la comunidad. Y creo que realmente una cosa que sí hemos notado en los últimos meses es cómo hemos conseguido pues ir un paso más allá y ser mucho más, tener mucho más touchpoints abiertos con la comunidad. Y de hecho una cosa que hemos lanzado hace no mucho y que seguimos mejorando y seguimos teniendo bastante recorrido para seguir mejorándolo es tener partnerships de fidelidad, de loyalty o trabajar la retención, ¿no? Históricamente se trabajaba mucho en BlaBlaCar todo el tema de marca, de branding, de brand awareness, ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente conozca BlaBlaCar. Hoy en día en España entre un 80 a un 90%, depende un poco del segmento, de la gente conoce BlaBlaCar, pero cuando pasas del conocimiento, del awareness, a la consideración, es decir, vale, lo conozco, pero lo usaría, ahí hay un gap que todavía es importante y es donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces yo creo que un gran cambio también en nuestra estrategia de marketing de los últimos tiempos, de los últimos meses, pues ha sido trabajar mucho más el tema de partnership, trabajar mucho más en sistemas que premian
la frecuencia de uso de la plataforma. Acabamos de lanzar un partnership con las gasolineras Cepsa, por ejemplo, donde te damos puntos de descuento por cada pasajero que cojas si eres un conductor BlaBlaCar, y cada vez más iremos trabajando en esa dirección, ¿no? Y ya no tanto trabajar el conocimiento de marca, sino atacar más bien la parte de la consideración y de premiar a usuarios fieles para que nos usen cada vez más. Sí, sí, sin duda que tienen todo, no sé, súper pensado, identificado y que nos alegra mucho saber que están trabajando en cada una de estas, sobre todo en ese gap que comentabas entre conozco la marca, pero realmente lo uso, y si lo uso con qué tanta frecuencia, o sea, que si lo utilizo como mi opción 1 o como B o C. Y bueno, un poco también para cerrar todo esto tan interesante que nos has comentado, tanto de la parte personal como en el marco de BlaBlaCar, nos gustaría que nos contaras alguna historia en un viaje de BlaBlaCar que haya, bueno, que se te venga a la mente, que digas, wow, este viaje de BlaBlaCar que hice fue súper interesante y lo quieres compartir con quienes nos están escuchando. Pues tengo muchas experiencias o he escuchado muchas historias. Hace poco hemos recibido una invitación de boda, que es algo que recibimos bastante a menudo, de gente que se ha conocido en BlaBlaCar. Yo personalmente, pues el verano 2020, o sea, el verano pasado, por ejemplo, cuando había movilidad, se podía mover, pero todavía había muchas restricciones. Era complicado encontrar formas de viajar porque pues, muchas de ellas no ponían pues, sus pues, bus, tren, lo que sea, avión en marcha, sino que tenían una oferta todavía muy limitada. Y yo me fui de Madrid a la Sierra de Gredos, justo debajo, a la zona de la Vera. Y cogía 2 pasajeros, yo fui de conductor en BlaBlaCar y cogía 2 pasajeras que vivían en Madrid, pero su familia vivía me parece que era Madrigal de la Vera, y llevaban pues casi una semana intentando volver al pueblo para el verano y no lo conseguían porque pues, la línea de bus que había todavía no estaba activa y no había otra forma de llegar a su pueblo, ¿no? Y realmente pues BlaBlaCar era la única opción que tenían y no sé, antes yo como trabajador de BlaBlaCar y además haciendo campañas de marketing, pues he usado mucho la metáfora de los conductores de BlaBlaCar son nuestros héroes sin capas, ¿no? Pero una cosa es tener el discurso y luego cuando he vivido ese momento digo, joder, es que es verdad, es que al final los conductores, pues a lo mejor muchos tienen o sea, hacen BlaBlaCar más bien por el tema de ahorro, por lo que sea, pero luego el resultado es que ayudan a miles de pasajeros todos los días a desplazarse de manera más rápida, más eficiente y pues sí, realmente pueden ser esos pequeños errores sin capas que tenemos. Sí, bueno, súper interesante, que seguro que salvó el verano de BlaBlaCar, salvó el verano de mucha gente el año pasado, así que muy bien. Bueno, y ya para cerrar, siempre cerramos con 3 ideas finales. Entonces, Bea, si quieres comentar la primera. Sí, yo creo que una cosa que has comentado, Floren, que creo que es muy interesante es que, bueno, en el caso de BlaBlaCar os posicionáis o tú lo ves como si fueras un facilitador, ¿no? Que la magia ocurre entre los usuarios. Y creo que eso es muy, no sé, es muy inspirador y me parece como un enfoque muy acertado que digamos, pongáis la plataforma a disposición de las conexiones que haya entre conductores y viajeros, ¿no? Entonces, eso de posicionaros como facilitadores me ha gustado mucho. O sea, me quedo con esa frase. Sí. ¿Y tú, Floren? ¿Alguna idea con la que quieres que se quede quienes nos están escuchando? Muchas, pero bueno, no sé, hemos hablado de qué es lo que podemos hacer para fomentar una movilidad más sostenible dentro de mi papel en BlaBlaCar, pues ya es mi trabajo, pero simplemente trabajar todos juntos en que viajar en
movilidad compartida, ya sea BlaBlaCar o cualquier otra forma de movilidad compartida, pues que empiece a ser un reflejo, ¿no? Que al final muchas veces lo tenemos en una esquina de nuestro cerebro, sabemos que existe esta solución de car sharing, de carpooling, de no sé qué, o sea, existen miles de opciones para fomentar una movilidad más sostenible y está un poco en cada uno de nosotros pues tenerlo más presente y pasarlo de, vale, va a ser la opción número 5 cuando me planteo un viaje a ser la opción número 1 y si no hay, pues ya miro otras opciones, ¿no? Entonces está en nuestras manos. Sí. Y bueno, yo mi idea con la que me quedo un poco es la escucha activa, pero no solamente de la escucha que hacen los usuarios, que hace BlaBlaCar de los usuarios, sino también hablo como del tema más personal de todo lo que comentaste, como creo que es súper importante como saber escucharnos a nosotros mismos una vez queremos dar un cambio o, ¿sabes? O se presenta una oportunidad y realmente conectar con ese interés y motivación que hay en ese momento. O sea, como es bastante arriesgado a veces este tipo de cambios como más radicales, pero bueno, que me parece como todo un ejemplo de que como en toda tu carrera has estado escuchando esa motivación y esos intereses que tiene, ¿sabes? Y me parece súper inspirador. Y luego has encontrado un lugar que además también escucha al usuario, lo pone en el centro y ofrece una solución que beneficia no solamente a las personas, sino al planeta. Así que yo, bueno, me quedo con esa idea. Y bueno, agradecerte un montón por haber aceptado la entrevista. De verdad creo que ha aportado muchísimo valor a quienes nos están escuchando y bueno, que nos vemos en la siguiente ocasión. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.